Bueno, y vamos a referirnos pues un poco ahora al tema de la candidatura a la alcaldía municipal de Yumbo de Carlos Alberto Bejarano Castillo. Pues acá, por acá en los medios de electrónicos, ¿no? Circulan pues algunos documentos y versiones según las cuales el candidato Carlos Alberto Bejarano Castillo pues quedaría por fuera de la competencia de la alcaldía del municipio de Yumbo, debido a que presuntamente tiene pues problemas con el aval y también no cumple con los tiempos establecidos para ser militante del Partido Liberal y por lo tanto obtener el aval del partido. Yo vi un documento que me llegó un facsímil por WhatsApp donde se decía que el Partido Liberal ha establecido que la persona debe tener como mínimo un año de afiliado al partido para poder obtener el aval a la alcaldía de un municipio. Y de igual manera, pues también se habla de que él tiene una doble militancia. Bueno, pues nos acompaña aquí en la mesa de trabajo Oscar Marino Prado Mera, quien pues es parte de la campaña de Carlos Alberto Bejarano a la alcaldía de Yumbo. Muy buenas tardes, Oscar Marino. Sí, buenas tardes, Rodrigo, a usted, a Leonardo, a los amables radioescuchas de la emisora. Realmente sí, nosotros venimos a explicarle un poquito a los seguidores de el doctor Carlos Alberto Bejarano Castillo y a explicarle un poquito también a los seguidores de la doctora Diana Franco. Primero, voy a partir con un ejemplo sobre el tema de la doble militancia. Tanto Carlos Alberto Bejarano Castillo como el concejal Jorge Eliezer Valencia, ambos salieron elegidos en las elecciones del 2011 por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades Mío. El doctor Bejarano se lanzó a la alcaldía por el Partido Liberal y el licenciado Jorge Eliezer Valencia se lanzó por el Movimiento AICO. Está inscrito con el número 1 del Movimiento AICO. Si estuviera inhabilitado el candidato Carlos Alberto Bejarano por doble militancia, estaría inhabilitado el concejal Jorge Valencia por doble militancia. Entonces, con esa doble moral que se juega en las cuestiones políticas, nos inhabilitan supuestamente, comillas, a Carlos Bejarano, pero al concejal Jorge Valencia, que apoya la candidatura de Diana Franco, no está inhabilitado a pesar que está en las mismas circunstancias que el concejal Jorge Valencia. Número 1. Número 2. Dice la ley 1475 del 2011, en su artículo 2, prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. En el parágrafo de la ley dice, las restricciones previstas, es decir, no poder pertenecer a dos partidos, en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos o movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros. Cuando la junta directiva de un partido decide acabar con un partido y decir no vamos más, la gente queda en libertad. Dice claramente, por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia. ¿Qué ocurrió? Que en las elecciones de Congreso del 2014 el movimiento mío no sacó representante a la Cámara, no tuvo los votos. Entonces, al partido mío, mediante una resolución del Consejo Nacional Electoral, que quien quiera puede acceder a ella, yo simplemente les voy a dar el número. Ese partido mío perdió la personería jurídica y, por tanto, la personería jurídica, cuando se pierde a través del Consejo Nacional Electoral, es como una especie de certificado de defunción. Cuando uno fallece, dicen que uno se murió, y lo mismo le pasó al movimiento mío, le dieron un certificado de defunción. Por tanto, ni está inhabilitado por doble militancia el candidato a la alcaldía Carlos Bejarano, ni está inhabilitado por doble militancia el concejal Jorge Valencia, que acompaña la candidatura de la doctora Diana y que se inscribió por el partido AICO. Es decir, que uno no puede ser de doble moral. El uno sí se inhabilitaría y el otro no. Entonces, ya además de eso, aquí tengo un concepto que dice claramente y es con el radicado 2838 del 2015, de 11 de mayo de 2015, donde mediante escrito se le pregunta
al Consejo Nacional Electoral sobre la situación del mío. Entonces dice que si un concejal con el aval del mío se puede inscribir por otro partido, le responden que sí, le dicen claramente que el partido mío perdió la personería jurídica y que por esa razón no se incurre en doble militancia y coloco el ejemplo, para que seamos claros, coloco el ejemplo de dos personas que están en diferentes campañas. Si estuviera inhabilitado el uno, estaría inhabilitado el otro porque están en idénticas situaciones. Entonces la resolución que le dio la muerte en el sentido, comillas, política al mío es la resolución número 3296 del Consejo Nacional Electoral del 2014. Entonces, quien crea que nosotros estamos inventando, simplemente se mete a la página del Consejo Nacional Electoral, pregunta por la resolución número 3292 de 2014 y allí en la parte final dice claramente que el partido el mío perdió la personería jurídica porque no accedió a los votos que eran necesarios. También pues se ha exhibido. Perdón, una sola preguntita. Sí. ¿Te queda clara la explicación? Sí, ¿Te queda claro. clara la explicación de que estaría inhabilitado Jorge Valencia? Sí, pues a ver, la verdad es que pues con anterioridad pues ya uno sabe que cuando un partido político no alcanza una curul en el Congreso, automáticamente pierde la personalidad jurídica y ya las personas quedan en libertad de buscar otro partido político. Pero también se ha exhibido un facsímil de unos estatutos del Partido Liberal, en los cuales se demuestra que para otorgar el aval a un candidato o candidata, la persona debe tener como mínimo 12 meses de afiliación al partido. En este caso, ¿cómo es la situación? Bueno, en este caso también hay una doble moral de la gente que está asustada con la campaña de Carlos Alberto Bejarano a la alcaldía. Es un pánico aterrador el que hay. Si usted mira los estatutos del partido de la U, que en los medios vamos a colocar hoy a circular, el partido de la U dice que quien aspirara a representarlo tendría que tener 4 meses de anterioridad de afiliado al partido de la U para poder aspirar. Y la doctora Diana Franco, por firmas, estuvo hasta el 21 de julio, el mismo día en que se inscribió como candidata por el partido de la U. La doctora Diana Franco estuvo en doble militancia. Le entregaron el aval del partido de la U el 13 de julio y el 13 de julio ella pertenecía al partido de la U y pertenecía al movimiento de firmas. El 14 de julio igual, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19 y el 20. Entonces, esos días estuvo en doble militancia y los estatutos del partido dicen que debía tener 4 meses de anterioridad y ella los 4 meses de anterioridad a lo que se dedicó fue a hacer campaña con las firmas. Entonces, se preocupan por las situaciones de Carlos Alberto y no se preocupan por las situaciones mismas. Y aquí quiero aclarar algo adicional. Si usted verifica los ciudadanos que han hecho solicitudes de revocatorias de inscripciones por el lado nuestro, todos son ciudadanos que viven en Yumbo, que votan en Yumbo, que son ciudadanos de carne y hueso. El ciudadano que, si usted coloca la cédula del ciudadano que hizo esta demanda contra el doctor Carlos Alberto, es una transhumancia, una persona que no vota en Yumbo, que vota en Bogotá. Entonces, uno se aterra es porque la gente no tiene el valor civil del que cree eso, hacerlo. Entonces, en cuanto a la pregunta concreta de si Carlos Alberto tenía o no el tiempo requerido, voy a cederle el espacio al abogado Johan Suárez, que es parte del equipo jurídico para que... Bueno, Johan, entonces cuéntenos la parte jurídica ahí. Muy buenas tardes, Rodrigo, a ti, a todo tu equipo de trabajo y a toda la comunidad que en este momento nos escucha. Entonces, el tema de los estatutos es por una demanda que cursó en el contencioso administrativo que falló el Consejo de Estado el 11 de marzo del 2015, donde dejó sin vigencia los estatutos que tenía el Partido Liberal para el año 2011. Entonces, muchas personas han entendido o han creído que dicha sentencia lo que hace es automáticamente revivir los estatutos del 2002, lo cual no funciona así. Si nosotros leemos la sentencia que expidió el Consejo de Estado en su sección quinta, establece enfáticamente que debe el Partido Liberal realizar el debido proceso para la expedición de sus nuevos estatutos
ajustándose a la ley 1475 del 2011, que fue la nueva ley estatutaria que reguló los partidos y movimientos políticos. Entonces, esa cuestión que dicen que no tiene validez, de que dicen que debió pertenecer un año al partido político. Si nosotros consultamos con la presidencia, con el veedor del partido a nivel nacional, se estableció de que dicho requisito fue abolido y ya no se exige para los candidatos del Partido Liberal. Obviamente ellos tienen una resolución donde establecieron cuando salió que se derogaron los estatutos, una ruta a seguir o un proceso a seguir para otorgar los avales a las personas. Si nosotros vemos las sentencias de marzo del 2015, si con esa sentencia automáticamente hubiéramos revivido los estatutos del año 2002, pues obviamente el doctor Carlos Alberto Bejarano Castillo inmediatamente le debieron haber rechazado su solicitud de aval. ¿Quiénes hacen el trámite de la solicitud de aval? Ellos internamente, el Partido Liberal tiene un proceso que es a través de sus comités de acción municipales, quienes tienen unos candidatos al consejo y quienes en consenso junto con los representantes de la Cámara y los senadores más votados en el departamento son quienes entran a determinar si efectivamente le otorgan aval o no a una persona. Entonces, desde este punto de vista jurídico, sí quiero manifestar que la verdad es sorprendente la manera en cómo quieren atacar la campaña del doctor Carlos Alberto Bejarano, pero aquí seguiremos firme para responder todas los cuestionamientos y tenemos los argumentos que obviamente presentaremos en su debido momento y ya estamos preparando la defensa del doctor Carlos Alberto Bejarano. Bueno, tenemos que dar paso a un corte comercial. Bueno, muy bien, pues estamos ya para redondear el tema de la candidatura de Carlos Bejarano a la alcaldía de Yumbo y pues la aclaración, ¿no?, sobre la doble militancia y sobre pues el tema de la antigüedad para poder aspirar a la alcaldía de Yumbo por el Partido Liberal. Bueno, Camilo, ¿usted nos quería ahí redondear el tema? Sí, es decirle a los amables oyentes de la emisora que tanto de un sector como del otro están ellos y estamos nosotros en libertad de solicitar la revocatoria de las inscripciones a que hubiere lugar. Simplemente ellos y nosotros hemos colocado ante el Consejo Nacional Electoral las solicitudes de revocatoria de esas inscripciones. No somos jueces, tenemos una percepción, entonces esperamos que se pronuncien. Lo incómodo para mí de las cosas es que colocan siempre el temita de Carlos. Hay dos temitas del doctor Carlos Alberto Bejarano que ya se han vuelto sinceramente canzones. El tema de lo que dijo el doctor Uribe, que el doctor Uribe en el 2006 dijo que Carlos Alberto, que Pucho, porque ni siquiera dijo Carlos Alberto, dijo Pucho, en el 2006. Y si del 2006 al 2015 las autoridades con lo que dijo el doctor Uribe no le han dictado una orden de captura al doctor Carlos Alberto Bejarano, estamos ante unas autoridades que están pues muy malas, muy lentas. Entonces me parece que en estos 9 años ya hace rato pues tendría que haber ocurrido que a Carlos, por esa sindicación que en su momento hizo el doctor Uribe, ya estuviera él detenido. Entonces es un refrito que acá que pueden lo sacan y acá que pueden lo sacan. Y yo te digo una cosa, a Rodrigo y a la amable audiencia, me parece que esto es de las ideas, que esto es de la confrontación. Se acaban de unir, la doctora Diana recogió como 27.000 firmas de apoyo, el doctor Aniro 28.000, entonces me parece que con esos 50 y pico mil de apoyos, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor que tienen? Si al unirse dos fuerzas tan tremendas, significa que si el 25 de octubre van a votar 60.000 personas, y ellos ya tienen 55.000 apoyos, ya tienen las elecciones ganadas. Entonces esperemos tranquilamente que el 25 de octubre el pueblo se pronuncie y esperemos tranquilamente que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre lo que ellos hayan colocado y lo que nosotros hayamos colocado. Hay que seguir la lucha con tranquilidad, con frescura. Después del 25 de octubre todos somos amigos y todos obviamente defendemos nuestras candidaturas, pero tenemos que seguir viviendo los que ganemos o los que perdamos, Rodrigo. Bueno, muy bien, tenemos un oyente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Sí, quién habla? Ricardo del barrio Uribe. ¿Tu inquietud, Ricardo? Pues mi inquietud es para, por favor, pedir respeto por la campaña del doctor Carlos Alberto Bejarano, pedir respeto por el pueblo de Yumbo, que es el que lo quiere elegir, decirle a la oposición
que la voz del pueblo es la voz de Dios y que para el pueblo lo que es del pueblo. Adelante, doctor Carlos Alberto Bejarano, con su campaña que tiene el respaldo de toda la comunidad yumbeña. Gracias.